Hola a todos, este es el pronóstico para todos los que sois Leo de signo de ascendente para marzo de 2019, perdón. En este vídeo me voy a centrar en los planetas que se mueven de una forma más rápida. El vídeo anterior me centré en una panorámica general, aunque sí que voy a comentar un planeta de movimiento más lento que es Urano, que este mes tiene un cambio importante, un cambio de área, cosa que solamente ocurre más o menos cada 7-8 años, que es el tiempo que suele estar en cada área. Entonces, este cambio de Urano marca la primera parte del mes, porque el día 6-7 cambia de posición y coincide además con que el día 5 hay otro planeta que es Mercurio, que no cambia de posición, pero sí que cambia de movimiento, de estar directo a estar retrógrado. La siguiente parte del mes que tiene un cambio es hacia finales del mes, más o menos entre el 26 y el 28, en un caso porque cambia Venus de posición y en otro caso porque Mercurio, que como digo a principios de mes se va a poner retrógrado, pues a finales de mes, en concreto el día 28, va a cambiar a un movimiento más directo. Entonces digamos que el mes se caracteriza por una energía bastante constante, pero con este cambio que se provoca en los primeros días del mes y luego en los últimos días del mes. En la primera parte voy a comentar lo que ha significado el paso de Urano por el área en la que se va a encontrar hasta el día 6-7. Esta área es el área del largo plazo. Es el área en la que ha estado desde 2012, aunque el año pasado, de mayo a noviembre más o menos, tuvo un cambio de posición y pasó al área de la responsabilidad, al área de la vocación y al área de todo lo que tiene que ver con las normas y los límites que ponemos en nuestra vida, que es donde se va a encontrar a partir del día 6-7. Es decir, durante todo este tiempo habéis tenido a Urano en el área del largo plazo, pero de forma anticipada, el año pasado, durante los meses que he comentado, se posicionó en el área en la que a partir del día 7 ya se va a quedar durante los próximos 7 años más o menos. Entonces, esta área de largo plazo tiene que ver con todo lo que supone apuntar una flecha en una dirección y movernos hacia esa dirección. Tiene una connotación de globalidad y de mejoría porque nos está marcando un camino y entonces se supone que elegimos ese camino porque nos da una mejoría no solamente en un aspecto de nuestra vida, sino una mejoría global. Y esto se relaciona también con el tema de la motivación y el tema del optimismo, es decir, como estamos andando un camino que nos está dando una mejoría y nos está motivando, pues eso al final lo que hace es que se conecta con un sentimiento de un aumento de optimismo y en otros casos también se suele equiparar a una fe en la vida, pero no se entiende como una fe en un sentido de una confianza ciega, sino una fe referida a que, evidentemente, si estamos más optimistas, pues es más fácil tener una vida en la que nos sentimos bien y confiamos, en este caso, en este camino que estamos andando, ¿no? Entonces, evidentemente, todo esto se relaciona con los objetivos, con las metas y todo lo que suponga ir un poco más allá. Puede ser un tema de ampliar la mente, es decir, está muy relacionado con los estudios de largo plazo, y puede ser un tema también de ampliar la perspectiva y para eso se puede hacer a través de una filosofía, a través de una cultura, de forma intelectual, es decir, teniendo contacto con otras perspectivas, otras formas de ver el mundo, o de forma más física, es decir, viajando a otras ciudades, a otros países y entonces teniendo contacto con formas de vida diferentes. ¿Qué es lo que ha ocurrido desde 2012? Pues que a todo esto se le ha pedido que se le aplique la energía de Urano. Y la energía de Urano se está relacionando con cambios que tienen que ver con cosas que ya no valen porque se han quedado anticuadas y cosas que ahora resuenan más con nosotros. Y esto se debe a que Urano está pidiendo como una actualización, es decir, que vayamos actualizando nuestro presente porque hay cosas que arrastramos del pasado que no tienen ya sentido para nosotros en esta área de posicionar la flecha y de los objetivos, y otras cosas que a lo mejor antes no existían o antes no habíamos considerado o no habíamos tenido acceso a que eso podía ser adecuado para nosotros y que entonces es interesante tomar. Esta área de apuntar la flecha también se puede referir no simplemente a un objetivo
o a una perspectiva, sino a una actitud. Y con esto se relaciona mucho con el tema de la ética y la moralidad. Es decir, si estamos haciendo las cosas y estamos viviendo la vida, tenemos un código ético. Entonces, seguir ese código ético nos conecta con esa sensación de optimismo, porque tener la conciencia tranquila es algo que da bastante tranquilidad y da bastante optimismo, porque no hay nada peor que ir consiguiendo lo que queremos, pero a base de comprometer nuestros principios, o por lo menos esta área se focaliza en esto. Entonces, evidentemente, para esto tenemos que tener claras dos cosas. Una es cuáles son nuestros principios, y en este caso Urano lo que ha podido hacer es que ha ido cambiando, cosas que nos parecían interesantes para nuestro código ético ya no tienen sentido, y otras cosas que no habíamos considerado pues lo empiezan a tener. Esto puede ser de una forma, digamos, más moralista, es decir, cosas que nos parecían justas, pues ahora no tanto, cosas que nos parecían injustas ahora nos empiezan a parecer más justas, y también puede ser en lo que se refiere a la idea de lo que, digamos, la vida premia con justicia o castiga con injusticia, ¿no? Pues que antes a lo mejor creíamos en la ley del karma y ahora no creemos, ¿no? Urano está pidiendo o ha estado pidiendo durante este tiempo una aceleración en todo esto, es decir, esto ha podido sorprenderos porque ha podido ser algo bastante inesperado, es decir, ideas sobre todo pues en objetivos que ya se caen y que no tienen sentido, objetivos nuevos que aparecen, destinos que nunca habéis considerado para viajar o destinos apetecibles que de golpe y porrazo empiezan a dejar de tener interés. Y en el sentido de la moralidad y el sentido de la justicia, pues puede haber ocurrido así, espiritualidades que tenían sentido para vosotros, de golpe y porrazo se caen, y luego aparecen otras cosas que empiezan a tener cada vez más fuerza. Como siempre que Urano hace su proceso, esto normalmente se da en intermitencia, es decir, el movimiento de Urano es como un encendido y un apagado, va un poco en zigzag. Entonces no es algo tan sencillo como esto lo descarto y esto lo tomo, sino que esto lo puedo descartar y luego en un futuro volver a tomarlo. Esto lo puedo tomar y luego ver que no lo tengo que seguir tomando durante un tiempo y así sucesivamente. Entonces, con este encendido, este apagado, es posible que hayáis ido sintiendo estos cambios desde 2012, salvo paréntesis que he comentado el año pasado, y entonces que ahora os encontréis en un punto en el que vuestras ideas de ética, vuestros objetivos, vuestras ideas sobre el mundo, sobre lo que es la justicia y tal, y sobre también si estáis predicando con el ejemplo o no, pues que hayan cambiado, ¿no? Urano, que haya estado en esta área, no garantiza que este proceso se haya hecho de la forma adecuada. Simplemente lo que ha pedido esta energía es que es más estresante seguir manteniendo algo que no es decir, seguir manteniendo, por ejemplo, un código ético que no es, o seguir, digamos, con la idea de una cosa pero luego predicando otra, que hacer los cambios necesarios para que todo esto se vaya actualizando. Entonces, depende de la persona, puede haber habido muchos casos, pero Urano, el proceso, como digo, es un tema de zigzag, es un tema de ir experimentando, es decir, Urano, para hacer los cambios, funciona como cuando en un ordenador instalamos un programa, que a veces tenemos que hacer varios intentos hasta que la cosa funciona. Entonces, a veces, en cualquier ejemplo, por ejemplo, en el tema de los objetivos, no se trata de que este camino ya no tiene sentido, entonces elegimos otro y ya está, sino que elegimos otro, pero a lo mejor resulta que ese no es, luego otro, pero en este tema de ir probando, pues es lo que va haciendo que Urano vaya clarificando al final ese camino, pero digamos que no es un proceso de si es esto, pues es que va a seguir para siempre, sino que si es esto, pues va a ser, pero a base de este encendido y apagado. Entonces, en el tema de la moralidad, que es un poco lo que creo que puede ser más interesante para vosotros, la cuestión es que es muy posible que si estáis viviendo con un código ético que no es el adecuado porque se ha quedado anticuado, o porque no estáis considerando que hay formas nuevas de vivir la moralidad, nuevas porque no existían antes, porque evidentemente la sociedad va evolucionando, o nuevas pues porque ya existían, por ejemplo, relacionadas con alguna religión, con alguna filosofía, pero que no habéis considerado tomar.
Si esta actualización no se hace, pues entonces se hace más estresante el seguir manteniendo vuestros códigos antiguos, ¿no? Y aquí esta área, como he dicho antes, funciona mucho teniendo la conciencia tranquila, pero hay que saber diferenciar cuando la conciencia no está tan tranquila porque estáis haciendo algo que va en contra de vuestro código ético, a cuando os sentís culpables, pero porque estáis haciendo algo que puede ser criticado y puede ser demonizado por el exterior. O si estáis haciendo algo porque queréis frenar este sentimiento de culpa, pero ese principio lo estáis siguiendo no porque lo sentís, sino porque tenéis miedo de la repercusión externa. Entonces, aquí es interesante que esto lo tengáis en cuenta. Y por otro lado, este ejemplo sería un poco el ejemplo más, digamos, negativo para uno mismo, porque sería estar siguiendo unos principios que no sentimos porque confundimos culpa con miedo a la reacción externa. Pero puede ser al contrario, es decir, puede ser que lo que está ocurriendo es que estamos haciendo cosas que en el fondo sabemos que no tenemos que hacer porque no es justo, porque nos estamos poniendo en una posición de superioridad con respecto a la gente y que incluso la gente es posible que no se esté dando cuenta, pero que en el fondo nuestra conciencia se está dando cuenta de que esto no está bien. O sea, lo que he comentado antes de no predicar con el ejemplo. Por ejemplo, pues que está bien que yo sea infiel, pero mi pareja no. Entonces, esto es algo que si para mí me parece un principio bueno la fidelidad, pues se trata de que lo sigamos los dos. Si no me parece bueno, pues entonces me podré dar permiso a mí, pero también tendré que dar permiso a la otra persona. Entonces, Urano, bueno, pues ha hecho todo este proceso durante todos estos años y es muy posible que ahora veáis que el camino que estabais andando, sea a nivel de principios, sea a nivel de objetivos o incluso sea a nivel de motivaciones, sea muy diferente de lo que habéis hecho durante el periodo anterior a 2012, ¿no? Esto, como digo, está llegando a su fin y entonces sería interesante que estos primeros días pues, los tomaréis como los últimos momentos para si os resuena que tenéis que hacer algún cambio todavía, pues hacerlo. Esta área va a estar con vosotros toda la vida porque todos tenemos un área relacionada con la conciencia, con la culpa, con la ética, con los objetivos, pero no va a estar todo el tiempo ocupada por Urano. Entonces es bueno que estos últimos días hagáis este tema de aplicar estos cambios porque la energía os está acompañando. A partir del día 6-7 más o menos tenéis a Urano en el área de la responsabilidad y el área de, como digo, las normas y el protocolo que os ponéis en la vida. Entonces, toda esta energía de cambio se va a aplicar a esta área. Y estas dos áreas pueden funcionar muy bien juntas, o sea, estas dos energías, la energía de Urano por un lado y la energía de esta área por otro, pueden funcionar muy bien juntas, pero a veces también puede haber problemas para coordinarlas, porque cuando nosotros tenemos unas normas, y estas normas, lo interesante que tiene esta área es que no vienen solamente determinadas por nosotros, lo suyo sería que fuera así, pero no vienen determinadas solamente por nosotros, sino que vienen determinadas por la sociedad, por nuestras primeras figuras de autoridad, que fueron los padres, o incluso la autoridad que puede ejercer en nosotros, pues por ejemplo, los amigos, una pareja o lo que sea. Y al mismo tiempo la vida, digamos que tiene como una serie de autoridad que nos hace tener una serie de normas. Por ejemplo, pues si yo puedo intentar vivir la vida a mi manera, pero soy humana y tengo que dormir y entonces eso es algo de lo que no puedo escapar. Yo no puedo vivir la vida como si no tuviera que dormir. Otro ejemplo, pues que si tengo que solicitar un papel o un documento y ese papel, ese documento, tengo que ir a una institución que tiene un horario, pues yo no puedo hacerlo en otro horario diferente porque ese horario me está poniendo como una especie de norma. Entonces, hay ciertas normas que son, digamos, inamovibles. Las normas que se refiere pues a que, bueno, pues si tengo que hacer una cosa relacionada con un papel o tengo que hacer algo relacionado con mi condición humana, no puedo escapar de ello. La sociedad en la que vivo tiene una serie de normas
y bueno, pues no puedo hacer las cosas de una forma diferente porque hay ciertas normas que sí o sí tengo que cumplir. No puedo ir a comprar a un supermercado en un horario en el que ese supermercado esté cerrado. Me podré ir a otro supermercado que está abierto, pero no puedo no puedo decidir yo qué horario tiene un supermercado. Podré intentar que esto se cambie, lo que sea, pero digamos que hay unas normas que tengo que seguir sí o sí. Y lo interesante viene de cuando estas normas vienen condicionadas por nosotros, que sería lo ideal, como he comentado, o cuando vienen condicionadas por el exterior. ¿Qué es que vienen condicionadas por el exterior? Por lo que he comentado sobre la primera autoridad, que fue la de los padres, y sobre las normas de la sociedad. Entonces, digamos que aquí habría que diferenciar, porque de lo que se trata es de que hay ciertas normas que no han nacido de nosotros, sino que vienen del exterior y que está muy bien que conservemos. Por ejemplo, si nuestros padres nos han inculcado pues que tenemos que ir a dormir a una hora determinada y eso nos va bien, pues está bien que lo sigamos. Pero si nuestros padres nos han inculcado que tenemos que seguir una determinada trayectoria profesional, pues a lo mejor eso no es tan adecuado porque no sentimos, realmente es una norma que nos estamos poniendo pero que no nació de nosotros. Urano lo que está haciendo es que está pidiendo que esta energía de cambio se añada y se aplique a esta área. Entonces, esto lo que quiere decir es algo tan simple como que si hemos estado funcionando con normas que ya se han quedado desactualizadas y anticuadas, es el momento adecuado, este momento empieza el día 6-7, para eliminar esas normas. Y necesitamos normas nuevas. Entonces, como siempre que está Urano, pues este proceso no es tan sencillo como, bueno, esta norma no y esta norma sí, sino que se trata de ir experimentando. ¿Dónde se va a ver esto de una forma más contundente? En el tema de los límites y en el tema de la vocación. Bueno, en muchos sitios, pero realmente en estos dos considero que es donde merece la pena más explayarse. El tema de los límites, pues lo que quiere decir es que nosotros vamos funcionando con un protocolo. Y ese protocolo viene muy determinado por el modelo familiar y el modelo de la sociedad. O sea, por ejemplo, si vemos qué es lo que ha ocurrido en el pasado, en el modelo de matrimonio, pues el modelo de matrimonio exigía una serie de normas al hombre y a la mujer y no es lo mismo las normas que se exigían hace 100 años que hace 50, que hace 20 o que ahora. Entonces hay normas que están muy bien, que se sigan exigiendo y hay otras normas que se quedan desactualizadas. Por ejemplo, hace 100 años, pues a lo mejor el que la mujer trabajara no se veía bien y ahora es algo pues bastante cotidiano. Entonces es una norma que ha ido evolucionando. Estoy hablando en general, evidentemente hay países y países, pero no quiero centrarme en los matices, sino digamos en la idea, centraros en un país desarrollado, la evolución que ha tenido. En el tema del modelo familiar, pues igual, si ponemos por ejemplo el ejemplo que estoy poniendo de la pareja, pues el modelo de relación que podamos tener en mente es posible que esté muy condicionado por el modelo de relación que tengan nuestros padres. Entonces, digamos que nuestros padres, imaginaros que tienen un modelo en el que pues uno trabaja y el otro se queda en casa. Lo que está diciendo Urano en esta área es ese protocolo o ese modelo pues es algo que viene de fuera, que es el modelo que has visto, pero es posible que Urano, con la energía que tiene de cambio, lo que te esté pidiendo es que descartes ese modelo porque no funciona para ti y que empieces a considerar otros modelos. Es decir, esta área se está refiriendo a las normas y a los protocolos, pero también estas normas y protocolos vienen de tener un modelo en mente. En el tema de la vocación se ve muy bien. Si en tu casa la panorámica, ya sea porque fueran las profesiones o ya sea porque fuera de lo que se hablaba, era, pues por ejemplo, profesiones más relacionadas con ser médico, ser abogado, o sea, profesiones, digamos, con una cierta tradición, con una cierta categoría, pues entonces a lo mejor Urano lo que te está pidiendo es que descartes esas profesiones y otra profesión que no habías considerado, como puede ser el ser youtuber, pues que lo mismo te resulta más apetecible. Entonces esta es una de las posibilidades que tiene Urano, es decir, que el cambio venga por tener que descartar ciertas normas que
o ciertos modelos que no vibran con vosotros. La forma que tiene Urano de hacer esto es que es más estresante seguir manteniendo esos protocolos y esos límites y esos modelos en vez de hacer algo al respecto. Pero no siempre el tema va a venir por romper con las normas, sino que a veces hay normas que está bien que sigáis y siguiendo con los ejemplos que he puesto, bueno, pues que el modelo de relación de vuestros padres os vaya bien, que el modelo de profesión o de vocación que habéis asumido os va bien o lo que sea. Entonces, no es que siempre vaya a dar un cambio, pero de lo que se trata es de estar preparados para que si en un momento dado veis que un camino, en este caso relacionado con las normas y tal, se apaga la luz, pues que tengáis en cuenta que es que eso os está diciendo que eso ya no funciona. Otra cosa que trae Urano es que lo que hace es que enciende luces en otro tipo de normas, otro tipo de modelos, otro tipo de protocolos. Es decir, pues en el tema profesional se puede ver muy bien que os hace que consideréis otras profesiones que no habíais considerado. En el tema de los modelos, pues de lo que sea, de pareja, de relación, incluso en la forma en la que os relacionáis con la responsabilidad y en la que estáis tomando los esfuerzos, pues hace que se cambien las cosas, ¿no? Y que se consideren nuevas formas. Pero como siempre que está Urano, pues va funcionando con ese proceso de encendido y apagado. Es decir, el proceso no va a ser que descubrís algo y eso ya es lo que tenéis que tomar, sino que descubrís algo y a lo mejor funciona una temporada, luego veis que no, luego vais a otra cosa y así, pero es bueno que sigáis ese proceso, ¿no? Lo interesante que tiene este mes es que antes de que Urano cambie esta área, empieza Marte Marte lleva desde el mes pasado en esta área y Marte está pidiendo que se le ponga energía a esto. Entonces, ¿cómo es ponerle energía a esto? Pues puede ser que nazca de vosotros el empezar a utilizar más esta energía relacionada con las normas, los protocolos y los modelos en vuestra vida. Y esto puede significar varias cosas. Puede significar que empezáis un camino nuevo, es decir, que empezáis una profesión nueva, que empezáis un camino nuevo en el que ponéis más disciplina en vuestra vida o que os apetece invertir más energía en lo que es el crear unos buenos límites, ¿no? Por otro lado, Marte también lo que puede dar es que esto no nazca de vosotros, sino que la energía del exterior de alguna forma os obligue a ello, ya sea en plan negativo, es decir, que a lo mejor no os apetece, pero el exterior os obliga. ¿Cómo os obliga? Pues que lo mismo no queréis poner límites, pero es que el exterior os está atacando tanto que os obliga a poner una serie de medidas de contención. O, por ejemplo, en el tema de la profesión os están insistiendo tanto en que vayáis por un camino que tenéis que decir que no queréis ir por ese camino. En el tema de los modelos os están insistiendo tanto en un modelo que tenéis que decir ya que no queréis ese modelo. O lo contrario, tenéis que decir que sí, que queréis otro modelo. Ejemplos pues pueden ser que imaginaros una pareja en la que hay un embarazo, no querían más compromiso, pero de alguna forma se hace necesario poner más responsabilidad en esa relación. Y bueno, aquí de lo que se trata es de desarrollar un buen protocolo. Marte en esta área también puede ser que este tema de que la energía se pone porque el exterior de alguna forma obliga a ello, sea que ese exterior, más que obligar, lo que hace es tener un efecto de estimulación o de potenciación, es decir, que bueno, pues en el caso de una profesión esto os apetece invertir esfuerzos en ese camino. En el caso de algo en lo que os tengáis que comprometer, no simplemente es que el exterior os obligue y os resulte pesado, sino que os apetece comprometeros pues, con lo que sea, con un proyecto, con una relación o con un camino. Puede ser incluso que os apetece comprometeros con un proceso de mejoría física, un proceso de mejoría personal o lo que sea. Y entonces lo interesante es que Marte va a empezar el mes poniendo energía en esta área, pero luego Urano va a ir pidiendo que, aunque se ponga energía, la forma en la que esto se maneja, pues que sea diferente. Así que empezáis un ciclo bastante interesante porque vuestra energía está muy relacionada con el tema del florecimiento,
pero este inicio con Urano lo que os está pidiendo es que pongáis energía en todo lo que tiene que ver con responsabilidad, disciplina y esfuerzo. Y esto puede ser más manejable si permitís que Urano pues, os vaya un poco guiando en la forma adecuada en la que esto se puede manejar, ¿no? Entonces, Marte a partir del día 31, esto lo comento de pasada porque más bien va a ser para el mes siguiente, lo que va a pedir es que le pongáis energía al área del cambio. Entonces, esto puede funcionar muy bien durante el mes que viene con esta energía de Urano en esta área, porque por un lado el cambio se está aplicando a todo lo que tiene que ver con las normas, la responsabilidad, etcétera, y por otro lado Marte poniendo energía en la energía del cambio, pues lo que está pidiendo es que no solamente tengáis en cuenta los cambios que podéis hacer, sino que los pongáis en práctica. Entonces, bueno, esto ya lo comentaré más el próximo mes. Por otro lado, durante todo este mes tenéis una posición de Venus que os puede resultar bastante apetecible, que es en su propia área, es en el área de las relaciones. Entonces, del 1 al 26 es un momento en el que, bueno, más bien del 2 al 26, porque más o menos entre el 1 y el 2 cambia Venus. Venus está permitiendo que tengáis un momento en el que de lo que se trata es de disfrutar de vuestro lado social. Entonces, disfrutar puede significar conocer a gente, pero sobre todo lo que está pidiendo es que lo toméis de una forma tranquila y relajada. Es decir, no es el momento de, por ejemplo, invertir en posicionarse con la gente, sino la gente con la que estáis a gusto, promoverla y promover actividades con esa gente que realmente os apetezcan. Incluso la energía de Venus no está promoviendo que seáis los que toméis la iniciativa, sino más bien que os dejéis llevar. No quiere decir que no podéis tomar la iniciativa, sino que más bien se trata de hacerlo de la forma más cómoda posible. Entonces es un momento bastante social y bastante relajado en esta sociabilidad, entonces simplemente disfrutarlo. Y esto puede ser interesante porque al mismo tiempo que esto se está dando, pues la energía de Urano va a empezar a hacer su efecto y va a permitir que vayáis un poco empezando a notar oleadas de cambio en los modelos que os estáis poniendo en las diferentes áreas de vuestra vida, entre las que está también el área de las relaciones, y los límites que estáis poniendo en las diferentes áreas de vuestra vida, entre las que también está el área de las relaciones. Entonces es bueno que empecéis en el área de las relaciones de una forma tranquila. Durante todo el mes tenéis bastante presencia en un área que es un poco diferente a la energía que tenéis, que es el área del inconsciente, de todo lo que está por debajo de la superficie, pero que no se ve a nivel externo, aunque tiene un efecto. Y, por decirlo de forma resumida, se compone de dos extremos de un mismo continuo. En un extremo estarían los miedos, los bloqueos, todo lo que tiene que ver con temas tabú porque es incómodo de ver. Entonces, a nivel de emociones, pues se puede referir a temas de rivalidad, temas de envidia, temas de ira, temas de tristeza. O sea, cada uno tenemos una serie de emociones, una serie de miedos. O sea, la gente puede no tener problema en decir, a veces tengo miedo, pero hay miedos que son muy incómodos de reconocer incluso para uno mismo. Hay gente que puede decir, bueno, pues tengo miedo a hablar en público, pero hay gente que eso, el reconocer eso es un peligro muy, muy grande, o lo vive con un peligro muy grande. Y no es tanto reconocer o no reconocer, sino exponerse a esa situación o no exponerse. Entonces, cada uno tiene una serie de puntos, digamos, de temor o de bloqueo, pues que son más incómodos de ver. Es una situación que se vive como una amenaza, ¿no? Entonces, conforme esto se va trabajando, y esto nunca se termina de trabajar porque siempre tenemos miedos, y incluso si el ejemplo que he puesto de hablar en público lo vamos trabajando, pues cada vez lo que va ocurriendo es que se va llegando a situaciones en las que se amplía un poco ese riesgo, pero el riesgo todavía se puede ampliar más. Por ejemplo, si estamos hablando de un cantante, pues lo primero es atreverse a cantar y luego lo siguiente es atreverse a cantar en un público más pequeño, ir creciendo y tal.
ir creciendo luego después si tiene un público grande en dificultad de la canción, etcétera. Es decir, que de lo que se trata es de ir mejorando un poco el riesgo que tenemos en nuestra vida, no por el riesgo en sí, sino por ir empoderándonos, ¿no? Entonces, conforme nos vamos empoderando y vamos teniendo más fuerza y más valentía, nos vamos yendo al otro polo. Observar que lo que he dicho es que esto se vive como una amenaza. Entonces, esta área se puede entender muy bien si la comparamos con una lente que lo que hace es distorsionar el exterior y depende mucho de en qué punto esté. Si está en un punto de la parte más extrema relacionada con los bloqueos, pues ese exterior, que es el ejemplo que pongo siempre, si es un árbol, lo pone en esa lente y lo convierte en un monstruo. Entonces, para poder avanzar tenemos que enfrentarnos a esos monstruos a nivel externo. Y luego lo que va ocurriendo es que esa lente se va convirtiendo en algo más poderoso y entonces lo que hace también es distorsionar la realidad, pero en este caso la convierte en una distorsión positiva. En este caso pues convertiría el árbol, por ejemplo, en un hada, por decirlo con un ejemplo bonito. Y observar que esto no tiene nada que ver con la realidad externa, por eso pongo el ejemplo del árbol. El árbol, que es algo neutro, se puede convertir en un monstruo, es decir, una persona que tenga un miedo a hablar en público, su monstruo será ese hablar en público, y otra persona que eso no sea un tema que le conecte con este extremo, pues lo vivirá como un árbol, lo vivirá como ese monstruo. Entonces, lo que ocurre es que si la realidad externa es negativa o es positiva, con una lente de distorsión negativa o con una lente de distorsión positiva, pues no se cambia esa realidad, es decir, sigue siendo positiva, negativa o neutra, pero se va volviendo con una distorsión más positiva o con una distorsión más negativa. Entonces, en el peor de los casos, pues si nos están poniendo una realidad negativa y encima nos está pulsando un punto que nos conecta con esa lente que distorsiona a un monstruo, pues se vive de una forma más amenazante. Pero es que si la realidad es positiva y tenemos una lente que distorsiona a monstruo, pues la realidad no va a dejar de ser positiva, pero la vamos a vivir de una forma menos positiva de lo que se podría hacer. Y al revés ocurre lo mismo. Si la lente es positiva, lo que está ocurriendo es que si la realidad es negativa lo va a seguir siendo, pero digamos que la distorsión nos va a permitir más poder con esa realidad que va a seguir siendo negativa, ¿no? Entonces, durante todo este mes tenéis a Mercurio en esta área. Y esto es muy interesante porque del 5 al 28, como he comentado, Mercurio se pone retrógrado, es decir, que tiene una energía de mirar hacia adentro y de más que poner la energía mental a la hora de tomar decisiones, pues evaluar y hacer una especie de análisis y de reflexión con respecto a esa energía mental aplicada en este caso a esta área. Entonces, ¿esto qué es lo que quiere decir? Pues que se trata del 5 al 28 sobre todo que identifiquéis un poco qué es lo que está pasando en esta área. Es decir, qué cosas para vosotros os conectan con esa lente que convierte la realidad en un monstruo y qué cosas os conectan con esa lente que convierte la realidad en un hada. Esto es algo tan sencillo como decir que miedos o que resultes de miedo, de bloqueo o que emociones pues todavía tienen un efecto limitante en vosotros y qué zonas de poder o zonas de regeneración tenéis. Y vuelvo a repetir que esto se trata de ponerlo a nivel externo, es decir, esto puede ser activado por un elemento externo que no tiene por qué ser el problema, porque vuelvo al ejemplo del árbol. El árbol nunca va a ser el problema es que la lente que tenemos a nivel interno lo está percibiendo como un monstruo. Entonces, ese es el problema o digamos cuestión, porque problema realmente no es simplemente el trabajo que tenemos que hacer. Entonces, aquí es interesante porque para hacer esto lo que se está poniendo en juego es la energía mental. Y la energía mental es objetiva, pero esta energía mental objetiva, cuando estamos mirando aquí dentro, puede ser difícil de manejar esta objetividad porque se tiende a distorsionar. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que lo que está pasando a nivel externo va a ser difícil que lo interpretemos de forma objetiva y por eso tenemos que tener mucho cuidado durante este tiempo.
porque, vuelvo a repetir, o sea, estamos viendo un monstruo, pero hay que ver si realmente ese monstruo lo estamos viendo o la lente es la que está haciendo que lo percibamos así. Y lo mismo con otras cosas. Entonces es un buen momento para analizar pues qué puntos o qué resortes tenéis a nivel externo, cuáles son vuestros miedos, cuáles son vuestros bloqueos, y no solamente identificar el qué, sino identificar el grado en el que esto está. Entonces, al hacer este análisis podéis descubrir varias cosas, que tenéis un miedo más profundo de lo que pensabais, o que tenéis un poder más profundo de lo que pensabais, o podéis descubrir que lo que pensabais que estabais más bloqueados, pero que ese miedo ha ido perdiendo fuerza, o lo contrario, que pensabais que estabais más empoderados, pero que realmente todavía queda un poco más. Mercurio no es un planeta que esté pidiendo que ese análisis se haga en un tema de blanco-negro, es decir, el tema no es tengo miedo o no tengo miedo, tengo este bloqueo o no tengo este bloqueo, sino el grado y el matiz, porque por ejemplo si estamos hablando de hablar en público, el ejemplo que suelo poner porque se ve muy bien con esto, pues es posible que una persona tenga este bloqueo y su monstruo sea hablar en público en un contexto más laboral, pero si es hablar en público, pues por ejemplo en una reunión de amigos, pues no tiene ningún problema. Entonces esto da un matiz que es interesante. También hay un tema de grado, o sea, hay gente bueno, pues que con el tema de hablar en público puede tener un bloqueo a la hora de hablar de ciertos temas, pero que el tema viene de que esto se refiere solamente a un cierto nivel, o sea que no tiene ningún problema en hablar de forma superficial, pero si tiene que profundizar, eso le provoca un miedo. Pueden ser muchos matices, porque cada miedo tiene muchos matices. Cualquier miedo, cualquier bloqueo puede tener muchos matices. Entonces es bueno que veáis esos matices. Y Mercurio también está pidiendo que hagáis un análisis con respecto a lo que estáis usando como herramienta para trabajar esos bloqueos o eso que tenéis a nivel interno. Es decir, si por ejemplo tenéis un miedo a la intimidad o tenéis un bloqueo pues, a la hora de exponeros a una situación, qué es lo que estáis haciendo y qué es lo que os va bien, porque muchas veces no lo tenemos claro. Entonces, aquí también se estaría hablando de lo que es el grado de exposición. A veces para vencer un miedo, pues hace falta simplemente ir y exponerse a él, pero otras veces lo que ocurre es que hace falta ir poco a poco. Entonces, a cada persona, en cada momento, porque Mercurio también tiene un componente muy del momento, le va bien una cosa determinada. Entonces, esto es interesante que lo tengáis en cuenta porque el tema no es si me enfrento a un miedo, pues es que tengo que ir con toda la energía hacia él, sino que, o si no, no hago nada, sino que a veces de lo que se trata es de que vayáis avanzando un poquito y otras veces pues a lo mejor tenéis que poner más energía. Entonces es bueno que esto hagáis un análisis, ¿no? También esto es interesante que veáis que a la hora de interpretar y a la hora de hablar y tener comunicaciones es donde más este mes se pueden dar estas cosas. Es decir, que si tenéis, por ejemplo, una conversación con alguien y os está enviando un mensaje, pues ese mensaje puede ser, en el ejemplo que he puesto antes, vuestro árbol, es decir, algo neutro que dependiendo de las teclas que esté pulsando se viva como un monstruo, como una amenaza o como algo más positivo. Entonces esto lo tenéis que tener en cuenta porque si no, a la hora de conversar es posible que se distorsione mucho la comunicación. Entonces todo lo que este mes tenga que ver con sospechas, con malos entendidos, con que habéis interpretado, habéis leído entre líneas, tenéis que tener mucho cuidado a la hora de ver si realmente habéis leído entre líneas o es que es la lente la que os ha hecho llegar a esa interpretación, ¿no? Entonces, no es tanto el momento para conversar, sino para analizar qué es lo que pasa en esas conversaciones. Porque un ejemplo bastante claro, pues imaginaros que tenéis un tema que os sentís muy atacados con respecto a vuestra valía. Y esto viene pues porque tenéis un miedo muy fuerte a que os vean tontos, por ejemplo, ¿no? Entonces, si estáis en el trabajo, lo que puede ocurrir es que si un compañero o una compañera os está dando un mensaje y vosotros ese compañero lo veis como más exitoso, más capacitado, pues ese compañero es el árbol, pero lo estáis viendo como un monstruo, no porque realmente ese compañero sea alguien que os quiera atacar, sino porque es vuestro propio miedo
a vuestra incompetencia, a vuestra ignorancia, lo que está haciendo que percibáis ese compañero de esa forma, ¿no? Entonces, que os deis cuenta de esto puede cambiar y mucho la cosa, porque puede haceros ver, en este ejemplo que he puesto, que el tema no está afuera, sino que el tema está adentro. Y aunque me estoy centrando más bien en lo negativo, esto también puede ser en positivo, es decir, lo que puede ocurrir es que no os estáis dando cuenta del poder que habéis ido adquiriendo, sobre todo si habéis hecho ya un trabajo previo, y entonces el pararos a pensar y el pararos a tomar conciencia os puede hacer ver que, bueno, que hay situaciones que antes os suponían una amenaza y que ahora ya no tanto, y sobre todo en conversaciones pues que ya no suponen tanto miedo, ¿no? Entonces es bueno que esto lo tengáis en cuenta, lo analicéis y a partir del 28 ya la energía está más libre para poder tomar decisiones o para poder hablar. Pero durante todo el mes, digamos que las conversaciones no es bueno que sean superficiales porque van a tener mucha intensidad. Bueno, no es que no sea bueno, sino que van a tener mucha intensidad porque tenéis que tener en cuenta que no solamente es la palabra lo que está hablando, sino que es la lupa o la lente lo que está afectando en las conversaciones, ¿no? Y esto es interesante porque tenéis un mes, como he dicho, hasta el día 26 bastante centrado en lo social y entonces de lo que se trata es de disfrutar, entonces en la medida de lo posible hacer este ejercicio de análisis porque así evitáis que esta distorsión con esta lente os pueda hacer que viváis esa sociabilidad de una forma pues más negativa, ¿no? A partir del día 26 tenéis a Venus en el área del inconsciente y entonces Venus en el área del inconsciente está pidiendo varias cosas. Lo primero que es la gente, o sea, es las relaciones lo que más va a mover estas lentes, es decir, que si durante todo el mes más o menos tenéis la lente más activada por las conversaciones o por los pensamientos o por las interpretaciones, a partir del 26 lo que va a activar más la lente son las relaciones, porque es posible pues, que aparezca alguien que os mueva teclas de rivalidad, os mueva teclas pues, que os atrae y tenéis miedo al rechazo o lo que sea, o que se vaya al otro polo, es decir, pues que encontréis a alguien que os apasione o alguien que cuya presencia os sirva como una especie de regeneración. Una vez más, pues la persona puede ser de una forma o de otra, pero realmente lo que se está pulsando es la lente interna, ¿no? Y por otro lado, también esto se refiere a las actividades. Entonces, es posible que encontréis una actividad que os apasiona o una actividad que, bueno, os puede apasionar o no, pero que os mueve demasiado intensamente ciertos bloqueos o ciertos miedos. Entonces, simplemente tomarlo como que el foco no está tanto en lo exterior, sino sobre todo en manejar esta lente interna, ¿no? Así que, como veis, es un mes en el que al mismo tiempo que se va a empezar a poner más el foco con Urano en todo lo que tiene que ver con responsabilidad, también se está poniendo el foco en el interior y eso está muy bien porque muchas veces poner límites no lo es todo, sino va acompañado de una buena gestión de todo lo que tenemos a nivel externo, porque si estamos viendo el exterior distorsionado, pues estamos poniendo límites, pero no a lo que hay, sino a la propia distorsión que estamos teniendo. Entonces, un trabajo en un área va a beneficiar a la otra y viceversa. Así que espero que disfrutéis del mes y nos vemos en el próximo vídeo.